Número 10. El hombre lobo de Livonia. La leyenda del hombre lobo tiene sus raíces en la historia real y el hombre lobo de Livonia fue uno de los hombres lobo originales que plagaron Europa, al menos según algunos. La historia se remonta a 1692, cuando un hombre fue juzgado en la Livonia sueca. En ese momento ese hombre tenía 80 años, admitió ser un hombre lobo y les dijo a sus compañeros de pueblo que se había aventurado al infierno para luchar contra el diablo después de mudarse de su piel humana y convertirse en lobo. Los jueces no sabían qué pensar al respecto, por lo que lo consideraron culpable de ser un hereje y tratar de alejar a la gente del cristianismo. El anciano fue azotado y luego desterrado de la aldea el resto de su vida. Ese hombre se llamaba Thies de Kaltebrunn. Cuando el juez lo presionó sobre cómo exactamente se convirtió en un hombre lobo, afirmó que junto con sus otros amigos hombres lobo, se escabullían entre los arbustos, se desnudaban y luego se transformaban en hombres con cuerpos de lobos. Hicieron esto el día de Santa Lucía, la noche de Pentecostés y el día de San Juan. Es difícil decir todos estos años después si alguien realmente vio a Thies convertirse en un hombre lobo. Los aldeanos estaban convencidos de sus habilidades sobrenaturales, pero los expertos de hoy dicen que todo fue un montón de tonterías. En cambio, los expertos históricos creen que Thies no era un hombre lobo físico, sino uno de los últimos practicantes de magia popular que quedaban en Europa. Número 9. Cráneo de criatura gigante. El cráneo gigante de un misterioso monstruo apareció recientemente en una playa en Nueva Jersey. El enorme cráneo fue encontrado por residentes de Island Beach State Park, luciendo como el cráneo enorme de algún tipo de pájaro con un pico muy puntiagudo. Inicialmente los funcionarios no tenían idea de a qué tipo de ser extraño pertenecía el cráneo. Era demasiado grande para ser de cualquier tipo de mamífero terrestre. Definitivamente no parecía un tiburón y la gente en línea comenzó a sugerir de que era el cráneo de un pterodáctilo. Estaba completamente liso, sin un solo trozo de carne todavía en él. Según el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, los huesos en realidad pertenecían a una ballena minke. Específicamente, eran la mandíbula superior y el cráneo de la ballena. ¿Dónde está el resto del cuerpo de la ballena? Nadie lo sabe. La ballena debió haber estado muerta hace bastante tiempo para que no tuviera nada de carne en sus huesos. De alguna manera, solo su cráneo terminó lavándose en la orilla y siendo empujado por las olas hasta el sendero de acceso a la playa. Realmente sería un gran recuerdo si pudieras desodorizar de alguna manera el cráneo y deshacerte del olor a pescado. Entonces podrías decirle a la gente que encontraste un pterodáctilo en la playa. Número 8. La foca de Susquehanna. En estos días, Susquehanna Greenway es un lugar para practicar senderismo, remar y aventuras de fin de semana. Pero en el pasado profundo, esta parte de Pensilvania fue perseguida por una criatura conocida por varios nombres. Algunos lo han llamado el monstruo de Kettle Creek, otros se refieren a él como Dungon de Rama Oeste, pero la mayoría de la gente lo conoce como la foca de Susquehanna. Según un artículo local de febrero de 1897, este misterioso monstruo de Pensilvania existía en el área incluso antes de que se colonizara el valle. Había subido por el río y se había quedado en la región de Lock Haven y Kettle Creek. Fue descrito por personas que presenciaron el horrible animal como un monstruo marino del tamaño de un buey o un hipopótamo, pero diferente a cualquier cosa de este planeta. En la noche, se podría escuchar aullar en el agua y agitarse como si estuviera en agonía. Se culpó a la criatura a principios de la década de 1900 por derramar y volcar balsas de madera. Después de un par de décadas, las historias sobre la foca de Susquehanna se volvieron cada vez menos frecuentes. Los lugareños comenzaron a preguntarse si la criatura no había muerto o escapado de regreso al océano a través de una caverna subterránea secreta. Cualquiera que sea el caso, el monstruo no se ha visto en 100 años. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó. Podría haber sido una foca extra grande o un monstruo prehistórico. Lamentablemente nunca lo sabremos. Número 7. Cascabel espalda de diamante. Una serpiente cascabel de espalda de diamante extremadamente rara acaba de ser vista en Florida. Un investigador descubrió lo que describió como una rara serpiente de cascabel mutante con un patrón inusual. Como ya han descrito los científicos, las serpientes de cascabel de espalda de diamante del este tienen la piel marrón, bronceada o amarilla, que está cubierta de diamantes marrones con contornos crema. Pero Pearson Hill, un biólogo local, se encontró con una serpiente espalda de diamante sin diamantes. Estaba completamente desprovista de cualquier tipo de patrón, lo que la convierte en una de las serpientes de espalda de diamante más rara jamás vista. Estos tipos de serpientes de cascabel son enormes y venenosas, crecen hasta 2 metros de largo y pesan 4.5 kilogramos. De hecho, tienen el título de ser las serpientes venenosas más largas y pesadas que se encuentran hoy en América del Norte. En el verano, se esconden en la vegetación y esperan para emboscar a sus víctimas. En invierno, se esconden en madrigueras de tortugas o tocones de árboles y esperan el verano.
suburbano. Esta serpiente fue encontrada merodeando en la hierba, muy claramente una serpiente de cascabel, pero sin un solo diamante en su espalda. Hill capturó la serpiente y le puso un microchip. De esta manera otros científicos pueden identificarla en el futuro. En cuanto a cómo obtuvo esta extraña mutación, el biólogo dice que ambos padres probablemente tenían una variante genética recesiva que resultó en esta serpiente mutante. Afortunadamente para la serpiente, esta extraña mutación probablemente no evitará que pueda atrapar presas. Esperemos que nadie la encuentre en el monte y la confunda con una serpiente no venenosa debido a su falta de diamantes. Número 6. El chupacabras. Un hombre en Texas vio a una extraña criatura deambulando por un vecindario suburbano. Se las arregló para captar a la criatura en cámara, paseando como una especie de duende de 4 patas. El hombre que captó las imágenes de la bestia dice que es el chupacabras. Según el hombre no identificado, tomó fotos de la criatura cerca de la autopista 6 de Houston. Tenía un parecido asombroso con la criatura mítica que supuestamente ha estado aterrorizando a comunidades de todo Puerto Rico, México y Estados Unidos durante décadas, si no siglos. El chupacabra se describe como una especie de oso pequeño o perro rabioso, con hileras de espinas que sobresalen de su cuello y una sed insaciable de sangre. Las leyendas de la criatura surgieron cuando el animal misterioso comenzó a chupar la sangre de las cabras de los granjeros y dejó sus cuerpos marchitos. Los biólogos profesionales se apresuraron a descartar estas fotografías como nada más que un perro que sufre algún tipo de trastorno, posiblemente sarna. También dice que pudo haber sido un coyote enfermo. La criatura no ha sido vista nuevamente, por lo que no hay forma real de saber si es el chupacabras. ¿Crees que el chupacabras es real o una leyenda urbana? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también no olvides suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Gran gato negro. En el condado de Christian, en Missouri, las cosas pueden volverse bastante salvajes en el campo. No es tan inusual ver animales como ciervos, coyotes y mapaches, pero Stephanie Wigger le dijo recientemente a su estación de noticias local que lo que vio no parecía ninguno de estos animales normales del bosque que viven en la región. Dice que lo que vio fue un enorme gato negro cruzando la calle, algo que parecía una pantera legítima de la selva amazónica. Y según Stephanie, no era la primera vez que veía al animal. Ella lo ha visto al menos una docena de veces y ha estimado que el enorme felino pesa más de 45 kilogramos. Su vecina ha visto al animal y sus amigos de la ciudad también lo han visto, y el Departamento de Conservación incluso está involucrado. Francis Skalicki, del Departamento de Conservación, ha estado tratando de advertir a los residentes que se pongan en contacto con ellos cada vez que vean un gato grande misterioso en el bosque. Tienen protocolos que pueden seguir para ayudar a rastrear y llegar al fondo del misterio, pero a pesar de que Francis dice esto, nadie ha descubierto qué tipo de animal está aterrorizando al condado. Los residentes han informado de la desaparición de decenas de perros y gatos. Casi todos han visto al gato gigante y aún no hay pistas de su origen. No sabemos si se trata de un animal que se escapó de un zoológico o una especie de monstruo salvaje que se soltó de los pantanos. Número 4. El monstruo del lago Champlain. El primer avistamiento del misterioso monstruo acuático del lago Champlain se remonta a 1609 y desde entonces ha habido cientos de avistamientos del escurridizo monstruo marino en los Estados Unidos. Las personas que conocen al monstruo del lago Champlain lo han comparado con el monstruo del lago Ness de Escocia, y al igual que la famosa Nessie, no hay absolutamente ninguna prueba o evidencia física de que exista el monstruo del lago Champlain. Todo lo que sabemos son cientos y cientos de relatos de testigos presenciales y algunas fotografías borrosas. La primera persona que vio al monstruo fue Samuel de Champlain, el famoso cartógrafo francés que descubrió Quebec. Describió a la criatura como una serpiente marina de más de 6 metros de largo, con su cuerpo tan grueso como un barril y su cabeza como la de un caballo. Pero a lo largo de los años las descripciones del monstruo han cambiado. Varios siglos más tarde, en 1819, un capitán de barco presuntamente presenció un monstruo serpentino en el lago Champlain de más de 55 metros de largo. Afirmó que el monstruo tenía 3 dientes, ojos de color de las cebollas y un collar rojo. En los tiempos modernos, los avistamientos de la bestia se han vuelto poco menos frecuentes. La gente todavía dice que a veces ven algo misterioso deslizándose bajo el agua del lago, pero al igual que el famoso monstruo del lago Ness, nadie, por mucho que se mire, ha logrado obtener una fotografía adecuada. Número 3. Dinosaurios voladores. En Carolina del Norte hay una serie de criaturas misteriosas que puedes encontrar como Pie Grande, el Lake Norman Monster o incluso el hombre lagarto. Pero en los últimos días, la gente de Carolina del Norte ha presenciado dinosaurios voladores. Al menos eso es lo que dicen. Muchos residentes ahora creen que los dinosaurios voladores de alguna manera se esconden en los bosques de Carolina del Norte. Dicen que los monstruos voladores son pterodáctilos olvidados desde los días de los dinosaurios que caminaban por la tierra. Esto es a pesar
pesar de toda la evidencia científica que tenemos hoy de que hasta el último dinosaurio se extinguió hace 66 millones de años. Según Jonathan Whitcomb, criptozoólogo y autor del libro Pterosaurios modernos, de hecho, hay dinosaurios voladores que viven en Carolina del Norte, y aunque podría ser declarado como un loco, ha habido bastantes avistamientos de ellos recientemente. Una mujer llamada Cynthia Lee, mientras estudiaba para hacer una técnica veterinaria, vio una criatura voladora sin plumas y una cola larga que se elevaba sobre su cabeza mientras tomaba un Uber para ir a trabajar. Pero curiosamente el conductor no lo vio y casualmente su madre y su tío también habían visto dinosaurios voladores en el pasado. Por mucho que quieras atribuir esto a una familia de locos delirantes, ha habido otros testigos. Un hombre de Charlotte vio algo que describió como un dragón, y luego una dama de Asheville vio una criatura alada sobrevolar su auto. Y finalmente en Jacksonville, un testigo vio algo de piel suave y sin plumas volando por encima. Básicamente no importa a dónde vayas en Carolina del Norte, la gente parece estar presenciando dinosaurios en el cielo. Número 2. Mono de bosque. En Colorado, Pie Grande ha sido visto no menos de 100 veces en los últimos años. Uno de los avistamientos más notables ocurrió en el condado de Summit a plena luz del día. Era verano de 2019 y un excursionista trepaba por el área de Mayflower Gulch cuando se detuvo para tomar un descanso. Por encima de ellos, a unos 3.300 metros de altura, vio una criatura enorme, mucho más grande que una persona y mucho más cercana a un simio. Parecía estar trepando por una pared de nieve, o al menos lo estaba intentando. La criatura siguió cayendo y finalmente se rindió y desapareció de la vista. El excursionista fue con otros dos de su grupo a registrar el área donde había visto a la criatura. Encontraron huellas extrañas en la nieve que lograron fotografiar y enviar a la Organización de Investigación de Campo Pie Grande. Pero cuando intentaron seguir las huellas, desaparecieron y el monstruo se perdió. La organización Pie Grande etiquetó esto como un avistamiento de clase A, lo que creen que es una evidencia real de una criatura tipo Pie Grande, una especie de simio de los bosques que vive en Colorado. Número 1. El demonio de Dover. El 21 de abril de 1977, cuando se vio por primera vez al demonio de Dover en Massachusetts, el testigo de ese caso fue William Bartlett, de solo 17 años. Afirmó que mientras conducía a casa, fue testigo de una criatura con ojos enormes y dedos como zarcillos. Estaba encaramado en un muro de piedra roto de la ciudad de Dover. Solo lo vio brevemente porque estaba conduciendo, pero no había duda de que la criatura demoníaca que acechaba al costado de la carretera. Si solo hubiera sido William quien vio al monstruo, nunca hubiera llegado al folclore local de hoy. Pero después de que se adelantó con lo que vio, más personas comenzaron a admitir que ellos también habían visto una criatura similar. El 22 de abril, o sea, el día siguiente, otra persona vio al demonio en Springdale Avenue. Un puñado de otros testigos presenciales se acercaron y después de que cada uno de ellos detallara dónde vieron al demonio, resultó que todos los avistamientos estaban en línea recta a una distancia de 3 kilómetros. Pero después del 22 de abril, nunca más se volvió a ver a la criatura. Hasta el día de hoy, no sabemos quién era el demonio de Dover. Algunos afirman que era un extraterrestre perdido que intentaba encontrar su camino de regreso a su nave. Gracias por ver el video. ¿Crees que el demonio de Dover realmente existe? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.